Ya estamos de regreso, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde la terraza del bar El Galeón del Hotel Gavina, conversando con el Seremi de Medio Ambiente, Patricio Villablanca Muesca. Seremi, hablamos del tema del agua recién, ¿cierto?, antes de la pausa, y hay otros temas también relevantes, por ejemplo, que dicen relación y a propósito de lo que conversábamos con el cambio climático. Ya se está señalando, ¿cierto?, que ha habido o que viene, digamos, un proceso de glaciación menor, nos imaginamos, digamos, a nivel mundial dentro de los próximos 15 años y está, ¿cierto?, hay algunos indicios de otras cosas. Leí hoy día en la prensa, por ejemplo, que el cambio climático está amenazando a la población de tortugas marinas, o sea, hay indicios de que están pasando cosas. En ese sentido, la Seremía, ¿qué es lo que hace? O el Ministerio, digamos, ¿qué le compete? Bueno, el Ministerio se hace cargo del tema del cambio climático a nivel del país. La Presidenta se comprometió en la COP que se hizo en Lima a que nuestro país iba a reducir sus emisiones de CO2 y además hacer una propuesta ahora en París, ¿cierto?, que se hace en diciembre, la COP 21. Y la verdad es que hemos presentado un proyecto bastante ambicioso. Y ahí hay dos líneas de trabajo básicamente. Una que tiene que ver con las medidas de mitigación, o sea, lo que tiene que ver con la reducción de las emisiones, en fin. Pero otra tiene que ver con la línea de la adaptación al cambio climático, que es cómo nosotros empezamos a vivir con este cambio. No nos olvidemos que el cambio climático es un proceso natural, o sea, siempre ha habido cambio climático. Lo que pasa es que hoy día se ve acelerado el proceso natural por la intervención del hombre, ¿ya?, a través de los gases que generan efecto invernadero, etc. Las especies se adaptan, entonces nosotros necesitamos también adaptarnos a este cambio. Hoy día tenemos que preocuparnos de cómo vamos a generar una mejor administración de nuestros recursos para que este cambio climático no nos vaya a afectar de pleno. Hoy día hay muchas teorías, desde que nosotros en el desierto de Atacama nos vamos a transformar en un desierto aún más seco, o bien que puede incluso transformarse casi en un vergel. O sea, así de extremo. Incrementarse las lluvias exactamente en la zona del altiplano. Lo que sí está claro es que van a haber periodos de grandes sequías y lluvias intensas, como lo que ocurrió en la tercera región. Entonces, por eso tenemos que estar preparados. Ya eso cuando hablamos de la adaptación, hablamos de eso, prepararnos para los cambios que se están generando. Y en ese caso, por ejemplo, un tema clave acá en la zona son los embalses. En general en el país, digamos, pero acá también se está visualizando, en algún minuto se contempló un proyecto de construir un embalse en la zona del interior. Hubo toda una discusión ahí donde se ponía, ¿cierto? No se pusieron de acuerdo nunca, digamos. La zona de Camiña, para ser más preciso, sí. Y no sé si se tiene contemplado futuro, digamos, o se está estudiando, o eventualmente se podría hacer. Claro. Bueno, a nivel nacional hay toda una política de recuperación de embalses. En la época de la reforma agraria se construyeron muchos embalses en Chile que se habían abandonado después con el transcurso de los años. Y hoy día se están recuperando precisamente para generar suficientes recursos hídricos para la zona agrícola, ¿ya? Pero no nos olvidemos que nosotros también tenemos una zona agrícola, tal vez pequeña, pero que es muy importante para nosotros. Entonces yo creo que sí, tenemos que empezar a pensar en qué medidas vamos a tomar en la región. Como les decía, hoy día lo que se está generando, por lo menos lo que se ha podido visualizar en la región, es que ya no está nevando, o está nevando menos, o cada vez más arriba, digamos, y la lluvia ya no cae en la Pampa, sino que está cayendo en el sector alto andino. Por consiguiente, esas aguas que debieran ser nieve, nada las retiene, porque la nieve es una forma de apresarlas en forma natural, pero como eso no está, nosotros debiéramos tal vez generar una política de construir pequeños diques de manera tal de reducir la velocidad con que el agua baja por las quebradas, evitando así también de paso eventuales crecidas que puedan causar daño en los valles, pero también ayudar a la infiltración de estas aguas para los efectos de la recuperación de las aguas subterráneas. Ahora, los proyectos que se contemplan de expansión minera, que son varios, entiendo que ellos están incorporando, por ejemplo, la desalación de agua, y eso de alguna manera, digamos, evitaría seguir, ¿cierto?, consumiendo el agua del acuífero en el sector del altiplano. O sea, hay una declaración por parte de las empresas que ellos van a, en sus nuevos proyectos, incorporar agua desalada para así no seguir estresando los acuíferos, digamos, continentales. Y se ha hablado de un tema del swap, que es un tema bien técnico, entiendo, pero que es como hacer una especie de trueque
de aguas. No sé si aquí efectivamente eso tendría algún sentido hacerlo, digamos que en el fondo es que las empresas o compañías, ¿cierto?, utilicen agua del mar. Cambiar agua por agua. Claro, y que se la entreguen a la población y los derechos, digamos, de agua, claro, que equivalentes a ellos se les otorguen, sí, en el altiplano. Se ha conversado eso. Esto es un tema que básicamente se maneja entre privados, que obviamente tiene un gran interés público, precisamente por lo escaso del recurso hídrico a nivel mundial. Prácticamente menos del 10% del recurso hídrico del mundo es agua dulce, y hay más petróleo que agua, para que lo tengamos claro. O sea, a ese nivel. A ese nivel, hay más petróleo que agua dulce. Entonces, estábamos tan preocupados del petróleo hasta hace 10 años atrás. Entonces hoy día se habla del nuevo oro, digamos, que va a ser el agua a futuro, y nosotros tenemos una de las reservas más grandes de agua en nuestra pampa, de agua dulce. El swap sí es una alternativa que se ha planteado en más de alguna ocasión, de algunas empresas, de instalar plantas desaladoras de agua a nivel de la costa, para que surtan de agua las comunas, principalmente de Iquique y Alto Hospicio. Considerando que el consumo de Iquique y Alto Hospicio va entre los 800 a los 1000 litros por segundo, claro, es una alternativa porque esa agua se saca de la pampa en estos momentos. Pero es una alternativa que tendría que barajarla en su momento alguna empresa, y eso tendría que ser evaluado por las autoridades competentes, principalmente en este caso es la DGA, la Dirección General de Agua, que es la que tendría que establecer si esos derechos pueden ser o no transados de esa manera. Si bien es cierto, la venta de derechos de agua es entre privados, con la actual legislación se hace entre privados y no entra al sistema de evaluación. Ahora, hay otro par de temas, se nos está acabando el tiempo ya, y que me gustaría preguntarle de todas maneras, ¿cierto? Porque yo creo que la gente lo visualiza todos los días, sobre todo cuando uno va hacia el sector costero. El problema de la extracción indiscriminada de algas, ¿cierto? Y la disminución de los recursos bentónicos que trae aparejada este tema. Uno, ¿cierto?, va de paseo a cualquier playa del sector sur y ve mucha gente, ¿cierto?, sacando ya prácticamente, yo he visto, digamos, que están exterminando las algas en el sector costero. La extracción, claro, sí, para exportar, ¿cierto?, en fin, y uno dice, bueno, y nos estamos quedando sin peces, digamos. Sí. Ahí se producen varios efectos. A ver, la extracción del alga, hay que diferenciar aquella alga que naturalmente llega a las costas, que se puede perfectamente transar y vender, y otras son las que el destronque, que le llaman, que es cuando van con una barreta y sacan las plantas vivas de la roca, y eso es lo que realmente es grave. Lamentablemente es difícil poder controlar. Nosotros tenemos una gran costa que es prácticamente imposible poder estar permanentemente fiscalizándola. Y lo otro que es muy lamentable es que el daño que se genera, uno dice, claro, efectivamente se están quedando sin algas, pero es que eso tiene una razón de ser. O sea, si no hay algas, los peces no tienen dónde crecer, porque los embriones de los peces, cuando se desarrollan, se hacen entre medias las algas, porque ahí están protegidos y tienen alimento. Entonces al final nos quedamos sin peces, nos quedamos sin algas, toda la cadena se ve interrumpida, y además se genera una mayor erosión de las playas, porque regula la marea el tema de la presencia de las algas. Así que es un tema que yo sé que la autoridad competente, en este caso principalmente Sernapesca, hay un comité que está a cargo del tema de la preservación de las algas, y tal vez la gran solución hoy día, y hay que pensarlo también de la medida que la gente requiere también tener fuentes de ingreso, es el enseñarles a criar las algas. Si la alga es como cultivar un jardín. Así como hay bosques en el sur, acá nosotros tenemos bosques en el mar, y lo que tenemos que hacer es que la gente aprenda a cultivar la alga y así hacer sustentable esta actividad. Que es lo que en el fondo, digamos, nos compete a todos, ¿cierto? Que las actividades que realicemos sean sustentables. De alguna manera, y nos queda nada más un minuto, uno echa de menos, digamos, a lo mejor un poco más de difusión, de campaña, en fin. También me imagino que ustedes tienen esa labor, y no sé si tienen los recursos sí para hacerla, digamos, pero la gente necesita saber más de estos temas. Bueno, nosotros estamos hoy día en una etapa aprovechando también la instancia de la participación ciudadana, de incorporarnos más al trabajo con las comunidades, con las juntas de vecinos, de manera tal de poder llegar, primero que nos conozcan, y lo segundo es poder llegar con nuestro mensaje. Y para eso principalmente nuestra principal herramienta, nuestra herramienta más poderosa es sin duda la educación ambiental, que estamos trabajando fuertemente con educación, y principalmente con la Junji y con Integra, para generar una nueva generación que esté dispuesta a seguir cuidando y ayudando a preservar el medio ambiente.
Ok, queremos agradecerle, Patricio, que nos haya acompañado en esta entrevista. Ha sido muy interesante, lo vamos a invitar de nuevo porque se nos quedaron 20.000 temas, ¿cierto? Es un ámbito además apasionante el que usted trabaja, así que muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias a usted. Conversamos hoy con el Ceremi de Medio Ambiente, Patricio Villablanca Moesca, aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde la terraza del bar El Galeón del Hotel Gavina. Gracias por vuestra sintonía, nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario.